En cualquier momento, mientras seguimos revisando reacciones, y una muy importante es la de la líder de la oposición, Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ya tenemos ahí parte de lo que se ha publicado hace solo instantes, hace 3 minutos. Dice: venezolanos, llegó la hora de la libertad. Y dice: Nicolás Maduro desde hoy enfrenta a la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, ya ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio, los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que le integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, una transición que nos necesita a todos. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios hasta el final, firma María Corina Machado, este día 3 de enero de 2026, que pasará a la historia. Y aquí responde una de las preguntas que nos hacíamos nosotros en la pausa y que conversábamos con Álvaro respecto a quién va a asumir este periodo de transición, entendiendo que es Edmundo González Urrutia el legítimo ganador de las elecciones presidenciales pasadas, ¿no? Pero que quizás no tiene, y eso es el desafío que probablemente tienen por delante, la fuerza que tiene María Corina Machado como líder de la oposición. ¿Cómo ves tú este periodo, entendiendo que ya ella al menos dice es él quien tiene que hacerse cargo? Claro, tiene sentido, porque uno de los elementos que ha gatillado aparentemente la mayor presión internacional sobre el régimen de Maduro fue el desconocimiento de los resultados electorales del año 2024, donde, según, por ejemplo, el Centro Carter para la Democracia en América Latina, el ganador indiscutido fue Edmundo González, y en un proceso electoral donde se descalificó por secretaría, si me permiten la expresión, a María Corina Machado después de tener una primaria extraordinaria en el mismo año 2024. La complejidad que enfrenta la oposición de Venezuela, Andrea, es precisamente esta. La figura tiene que ser una figura que tenga una legitimidad total, y ese tiene que ser necesariamente Edmundo González, que se suma este elemento, que sabemos que está por ahora en España, en Madrid, si no me equivoco, pero tiene la figura. Pero luego tienes otros elementos. La oposición al régimen en este caso de Chávez y de Maduro, tiene elementos de derechas, pero también tiene elementos de izquierda y de centro izquierda, que forman parte a través de sus respectivos bloques políticos de la internacional y otros elementos. Y aquí van a tener que sentarse a conversar, porque basta que uno de ellos no esté. Recordemos todas las figuras que han estado: Leopoldo López, Capriles, Guaidó, la misma, si no se incorporan, el único que gana tiempo y fortaleza con eso es lo que queda del régimen de Nicolás Maduro, y es cosa de cambiar a la figura, a la cara. Una figura que no es muy popular puede ser reemplazada por otra que termine siendo muy popular. A lo mejor nosotros vemos a Diosdado Cabello o al mismo Vladimir Padrino desde lejos, pero quizás son más populares dentro de las Fuerzas Armadas que lo que es Nicolás Maduro. No lo sabemos. Pero ahí hay un tema importante, y eso se tiene que conjugar bien para que esto resulte. Sí. Álvaro, Andrea, Rafa, hay otro comunicado que habíamos estado esperando y que ahora ya está, que es el de China. Todavía no se habían pronunciado, pero ya tenemos esa declaración. Son más declaraciones. Veíamos hace algunos momentos la reacción de María Corina Machado en una declaración escrita, pero ahora la escuchamos también. Ya.
Play, por favor. Venezolano, llegó la hora de la libertad, eso 3 de enero de 2026. Pero estas declaraciones en Instagram deberíamos tener el audio. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a todos. A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios hasta el final. Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional... que escuchamos de parte de Afganistán en su momento para que interviniera la Unión Soviética al de Vietnam para pedir la intervención de Estados Unidos. Acá hay varias reminiscencias de aquellos días, de la Guerra Fría. O sea, absolutamente. Lo que ocurre es que en el fondo, ¿por qué varios todavía sostienen, a mi juicio, varios académicos muy destacados en Estados Unidos y en Europa, que no es Guerra Fría? Porque la Guerra Fría contaba con un elemento que era los aliados enfrentándose militarmente. Claro. Aquí no tenemos aliados de China enfrentándose militarmente con aliados de los Estados Unidos, pero sí tenemos que sigue el rol de la superpotencia. Correcto. Y aquí en el fondo vemos un periodo que yo me atrevería a decir que se inauguró en el 2010 con el ascenso a China a la calidad de superpotencia reconocida por todos, donde en el fondo ya no tienes el mundo unipolar con los Estados Unidos, sino que tienes un mundo nuevamente bilateral en ese sentido. Pero fíjate que hoy día acabamos de ver, se acaba de reunir Xi Jinping como presidente de China con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y lo que pidió abiertamente Xi Jinping fue transitar a un mundo multipolar. Y esto es muy interesante porque si tú revisas los acuerdos que firmó Francia, Francia pareciera ser que hizo una negociación de lujo, porque consiguió acuerdos de cooperación en materia de energía nuclear, en materia de energía renovable y en otras 3 cosas más, y no hay ninguna como exigencia del lado de la República Popular China de... oye, o sea, termina de matar algún pacto con Estados Unidos. Es una dinámica en ese sentido. Entonces sí tiene elementos propios de lo que fue la Guerra Fría. Claro. Y aquí vamos a ver que se tiene que intensificar la actividad
a través de las estrategias diversas. Por ejemplo, mira en Medio Oriente. En Medio Oriente, claro, la ausencia de Rusia fue lo que hizo caer el régimen de Bashar al-Assad. Efecto, correcto, 10 años. Pero fueron 10 años donde en el fondo fue retrocediendo la presencia rusa. ¿China está en Medio Oriente? Claro que sí, pero no está como lo estuvo la Unión Soviética y luego Rusia, sino que China está con su agencia de cooperación de Asia y Medio Oriente. Todos los camiones sirios son chinos. Exacto. ¿Y dónde está interesada? En, por ejemplo, los países en el área, los Medio Oriente, también pueden estar incluidos en la iniciativa de construcción, en la Belt and Roads Initiative de China. Entonces, las estrategias son distintas. Y Estados Unidos lo mismo. O sea, piensa tú, la gente a veces se queda solo con la primera capa, pero la colaboración con el régimen de Nayib Bukele para el tema de las cárceles es un tema mucho más profundo, hemisférico. No es simplemente, saco a los inmigrantes ilegales. Sí. Y claro, y está muy bien, hay un sinnúmero de organizaciones internacionales que han hecho el foco en los derechos humanos y está muy bien, pero estamos perdiendo de ver la foto de largo plazo. Álvaro, tú mencionabas... ¿Cómo evalúas aquí la reacción de China, que se demoró en reaccionar, pero hace poco ahí conocimos el comunicado donde, en definitiva, si lo pudiéramos resumir a grandes rasgos, se limita únicamente a condenar el ataque? Sí, claro. Mira, yo creo que se demoró a propósito, Soledad. Tengo la impresión que mientras los sistemas de inteligencia chinos no tenían la confirmación exacta, más allá de las declaraciones de Estados Unidos, pero mientras la información oficial de los servicios de inteligencia chinos no acreditara que Maduro había sido extraído del país en una operación quirúrgica y que ya estaba en aguas internacionales o en Estados Unidos, China no se iba a pronunciar. Y además se pronuncia y cumple con el estándar mínimo, que es señalar que esto es una agresión, que esto vulnera las normas, pero no va a entrar más allá porque, insisto, hace una semana vimos la actitud que tenía China respecto de Taiwán. Entonces, si tú comparas las declaraciones de las autoridades chinas con los ejercicios militares de Taiwán y la rabia por la venta de armas y tecnología militar por 11.000 millones de dólares, diríamos en español, versus esto, es evidente que hay un contraste. Entonces sale para cumplir con el rol que tiene, pero nuevamente estamos viendo que el papel de China no es, desde una perspectiva ideológica, no es como Rusia. O sea, China no subsidia a cualquier aliado que diga soy comunista y estoy en contacto con el Partido Comunista Chino, como lo hacía la Unión Soviética. Exacto. Y eso es un cambio muy importante en la nueva